Bueno, gracias Roberto y a todo el staff, incluyendo esta revelación. Quiero felicitar otra vez a Roberto Neri por su nominación al Soberano. Para nosotros es una distinción que un compañero nuestro sea nominado, ya tomado en cuenta. Y descubrí la faceta, porque yo soy beisbolista, de Fernando Placeres, de un hombre que está pegado en el jet set del béisbol mundial. De la crónica del Deportivo Internacional. Del Major League Baseball, un hombre que fue y se burló de los cronistas de añales, de peso. No, porque hay que no tienen peso. Porque el Riquito no tiene mucho peso. El Riquito no tiene mucho peso, pero de peso. Mira, él es experto en eso. Él llega allá, le quita el puesto todito, quedan todos. Cuando tú no ves que llega, digo, güey, cada 15 días me quita el turno. Con la querella en la policía. Yo hablo aquí cuando me dicen que hable. Pero me sentí bien al ver todo ese reporte que hizo. Quiero tocar un tema que es para mí muy importante, como buenas noticias. Desde que el doctor Balaguer dejó la presidencia, la autopista Duarte no había sido tocada. Se convirtió en una vía que pudiéramos llamarla muchas veces la vía de la muerte. Ahí ocurrían centenares de muertes cada año por el descuido, el deterioro que había en la seguridad vial. Seguridad que era expresada de muchas maneras. Una, con el deterioro físico de la vía. Otra manera es con la permisividad a la apertura de tantos cruces ilegales sin que ninguna autoridad pudiera detenerlo. Cientos de cruces ilegales se crearon en la autopista Duarte que provocan o han provocado centenares de muertes ahí. Porque cada vez que cruza un motorista, un carro doble en U, abre a alguien frente a un negocio y quiere cruzar la autopista sin respetar la alta velocidad que viene el vehículo de ella. Y otra también, entre muchas, está la falta de señalización, la falta de atención de la vía, la falta de iluminación que la vía tenía. Y finalmente, la permisividad en la usurpación de los terrenos, del espacio público que debe tener cada autopista como desahogo, como descanso, como protección a un conductor que amerita averiarse, que se avería y que necesita detenerse. Aparcar es la palabra clave. Entonces, el gobierno de Luis Abinader, a través del Ministerio de Obras Públicas, asumió el proyecto de remodelar, de modernizar la autopista Duarte desde el kilómetro 9 hasta Montecristi, le llamamos. Debió ser hasta Dajabón, Loma de Cabrera. Pero no, porque ya está lista hasta Dajabón, Loma de Cabrera. Porque ¿como autopista? No como autopista, porque tú quizás no puedas hacer una autopista de Loma de Cabrera a Dajabón, pero... Sí, pero de Montecristi a Dajabón sí. Bueno, ahí se inauguró la carretera Montecristi a Dajabón y la de Dajabón, Santiago de la Cruz, Loma de Cabrera. Esa inversión que ustedes están haciendo en Montecristi, deberían hacer una autopista. No, entonces se va a hacer de Navarrete a Montecristi, sí se va a hacer con las características de autopista, ahí esa parte. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Remodelar con el proyecto que hay, con el diseño, con la expectativa de una autopista moderna del primer mundo, si se quiera, que reduzca al mínimo la cantidad de accidentes, requiere un rigor jurídico, un rigor en la gerencia financiera y que requiere una voluntad política para hacer una gran inversión que amerita esa carretera. Eso no es una carretera que puede decirse que se hace con 1.000 millones de pesos ni con 2.000 millones. Eso se lleva por encima de 20.000 millones de pesos, deberá llevarse, y no tiene un presupuesto todavía, porque eso todo está en evolución. ¿Qué se va a hacer? ¿Que no está presupuestada? No está presupuestada. Está presupuestada. Yo lo que estoy diciendo es que no podía hacerse con el presupuesto del proyecto que había en 1996, que era de 1.300, 2.000 millones de pesos, porque de ahí ha cambiado muchas cosas. Entonces, este proyecto nuevo implica la ampliación en varios carriles
Este proyecto nuevo implica modernizar un kilómetro 9 que es un caos desde hace 15 o 20 años, un caos, 30 años. Esto va a ser un carril, una autopista de 8 carriles en el kilómetro 9 y que sus avenidas como la Luperón van a tener 6 y 8 carriles, 14 carriles el 9, 14. La Kennedy va a ser ampliada a 14 carriles, la Kennedy. Y la Luperón a 8 carriles, con todas sus trébol, con el trébol que le va a permitir la circulación y el desahogo que amerita esa autopista. Por eso también autopista va a tener una señalización de manera distinta, señalización vertical, señalización horizontal, señalización de distancia, educativa, informativa, lumínica, que amerita, que la va a tener cuando se termine el proyecto. Los pasos ilegales, 160 y tantos pasos que ya se han cerrado, pero faltan más. Es un zipper la carretera. Sí, era un zipper. Que han impedido ya accidentes que pudieron haberle costado centenares de muertes a los dominicanos. Eso tiene que hacerlo el Estado y tiene que hacerlo un presidente con vocación. Eso tiene que hacerse con una autoridad que no esté demagogiando la inversión pública. Y la Duarte es una demostración de que ahí no se va a demagogiar, a hacer demagogia. La ampliación de la entrada a Santiago, que tenía más de 25 años, yo escuché a los empresarios de Santiago decir que ellos tenían más de 25 años reclamando esa ampliación y que por primera vez en ese tiempo el gobierno ha decidido ampliar esa autopista en la entrada de Santiago y la carretera que comunica Santiago con Navarrete, que ya fue inaugurada, y las circunvalaciones que van a tener la ciudad de Santiago. Pero lo mejor que va a tener también esta pista es que todas las salidas, todas las conexiones con los pueblos cercanos van a tener su carretera de salida construidas, pavimentadas, señalizadas, reparadas de manera total. Y los consabidos elevados, si los pasos a desniveles que tendrá para hacer la autopista en una gran parte expreso, para que la distancia de aquí a Santiago en autobús o en automóviles sea mucho más reducida que la que hoy se hace. Yo quiero decir, porque he escuchado algunos comentarios de gente que todavía parece que está viviendo en el siglo XVI o que no está investigando, que ese proyecto está fundamentado en una ley, la ley 118-21, que fue aprobada por el Congreso, que fue discutida con todos los sectores que tuvieron que ver. Ahí no se hace nada que no esté cimentado, apoyado en esa ley. Nada se hace ahí. Y ahí todo lo que se gasta está justificado en esa ley, que fue necesario que se aprobara, porque de lo contrario el gobierno de Luis Abinader no hubiese tenido posibilidad de invertir, de terminar más de 270 obras que él anunció, que inauguró, que probó, que presentó al país en pantalla en el Congreso, de inauguradas solo en obras públicas, porque las que ha inaugurado en otros lugares, pues en otras instituciones se deben de ver. Pero solo en obras públicas 271 obras presentó el presidente, que son más de ahí. Entonces, lo que quiero decir con esto es, yo escuché al presidente de la Asociación de Empresarios del Cibao, comerciantes y empresarios industriales del Cibao, decir que ya los terrenos que están en la entrada a Santiago, los terrenos están pagando impuestos que son la reciprocidad, son como la recuperación de la gran inversión que ha hecho el gobierno en esa construcción. Es decir, que solo con la revalorización de los terrenos y las transacciones que se hagan, los impuestos que pagan son los que van a retribuir ese dinero. Es decir, no es una inversión loca, es una inversión que hoy se está haciendo, pero que en 10 años, 15 años, el gobierno, a través de múltiples vías, como el pago de los impuestos de todos los bienes inmuebles que hay, de todas las transacciones comerciales que se van a despertar ahí en la autopista, porque se van a instalar comercios de mucho nivel y todos esos comercios pagarán impuestos. Pero
Lo más importante que va a tener el país con esa autopista Duarte es la reducción a las catástrofes, a los accidentes de tránsito que cuestan vida porque no tiene precio. Hay gente que dice, no, que los médicos, que en un hospital una vida le sale al Estado por 2 millones de pesos, por 3 millones de pesos. No importa, no hay precio económico que pague la vida de nadie. No la hay. Entonces el Estado tiene que preservar la vida de la gente en las vías, con la seguridad ciudadana, como sea, tiene que preservar la vida. Y esa autopista Duarte está para preservar la vida a miles y miles. Por ahí transitan 135,000 vehículos diarios. Oye lo que estoy hablando, 135,000 vehículos diarios. Cada vehículo que transita es un potencial accidentado. Cualquier vehículo puede sufrir un accidente porque se le picha una goma, porque hay una imprudencia de un transeúnte, de un peatón, por lo que sea, un accidente. A veces por la mala calidad del vehículo, de la goma, pero accidente. Y eso es una responsabilidad del Estado en la que yo no le perdono a ningún presidente que no tenga la voluntad política de reparar eso. En lo que hemos vivido, y con esto quiero terminar, todos hemos viajado, nos damos cuenta de cuál es el interés de los gobiernos que han logrado desarrollarse económicamente, que porque ellos tienen sus vías, su infraestructura vial construida, segura, bien vigilada, donde la ley se cumple, la ley de tránsito se cumple. Eso es lo que República Dominicana necesita. Y yo quiero decir claro que el gobierno de Luis Abinader, sin mirar hacia atrás, tomó proyectos que estaban ya iniciados, contratos que estaban ahí de hace 25 años, se empantalonó, como dicen algunos, tomó la voluntad política e inició ese proyecto a través de Obras Públicas con Deligna Ascensión a la cabeza, que ha estado magistralmente con un trabajo encomiable, con una labor eficiente, con una cercanía con la gente. Deligna es un ministro extremadamente cercano a la gente, es un ministro que lo ve todo el mundo, que está en todos los lugares, que trabaja 20 horas diarias, que hace las cosas que el país necesitaba que hiciera. Cualquier ministro, en este caso el ministro de Obras Públicas. No es fácil y no está en los anales de ningún ministerio y menos de ningún ministro de Obras Públicas desarrollar en 2 años o iniciar el desarrollo de 600 y tantos proyectos. No está en los anales de ningún ministerio en 4 años y muchos ni en 8 inaugurar 200, 300 obras en 2 años. Eso no está en los anales. Yo los reto a que me lo señalen. No está en los anales. Y ese ministro ha logrado hacer esa gran labor. Y la va a dejar, cuando la deje, pienso que no va a ser eterno, pero con una gestión. No. Yo prefiero que él se quede ahí. Yo prefiero que él se quede como ministro y no como jefe de campaña. Déjate de eso. El jefe de campaña, Luis Abinader, el jefe de la campaña. Víctor, llévatelo.